Oír la voz de Dios es un privilegio que tenemos todos los que hemos recibido a Jesús como Salvador. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas escuchan mi voz. Pero cuando Dios nos habla, Él no lo hace, o no siempre lo hace con una voz audible, o más bien en muy rara ocasión nos habla con una voz audible. Cuando Él nos habla, Él pone un sentir en nosotros, un deseo, una impresión, un impulso. Y oír la voz de Dios no debe ser algo casual. Oír la voz de Dios debe ser algo permanente. Debe ser algo tan común como respirar. Por algo Pablo lo llama caminar o vivir en el Espíritu. En Gálatas 5:16 él dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces dicen, en todo tu andar diario, o todo tu andar diario lo debes hacer en el Espíritu, oyendo la voz del Señor. En Gálatas 5:15 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía o la dirección del Espíritu. Y luego dice: en cada aspecto de nuestra vida. No se limita solo a lo espiritual, sino en cada aspecto. En mis sueños, en mis proyectos, en mis compras, yo debo seguir la dirección del Espíritu Santo. Entonces, oír la voz de Dios es, en primer lugar, caminar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. Pero también seguir al Espíritu, como dice Romanos 8:4. Ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Antes de conocer a Jesús, nos dejábamos arrastrar por nuestra carne, pero ahora seguimos al Espíritu Santo. Pero también es ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Pero además Romanos 8:5 habla de pensar en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Dice: los que son controlados por el Espíritu Santo. En otra traducción dice: los que son poseídos por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y otra cosa es orar y cantar en el Espíritu, como dice 1 Corintios 14:15. Entonces, oír la voz de Dios es caminar en el Espíritu, seguir al Espíritu, ser guiado por el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, orar y cantar en el Espíritu. Pero para no ser engañados por nuestra carne o por el enemigo, todo pensamiento, todo sentir, todo impulso que tengamos tiene que ser probado, como dice 1 Juan 4:1. No crean nada por el simple hecho de que les afirmen que es mensaje de Dios. Pónganlo a prueba primero. Y desde la semana pasada estamos viendo 8 maneras para probar si un sentir o una idea es de Dios. En primer lugar, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Porque Dios nunca nos va a guiar a hacer algo contrario a lo que su palabra dice. En 2 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez se te han enseñado las Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría. Pues yo me identifico con Timoteo porque desde niño a mí me enseñaron las Escrituras. Por eso yo siempre he sabido qué es de Dios y qué no lo es, qué no es. De niño yo sabía que no podía decir groserías, que no podía mentir, que no podía robar, que no podía hacer copialina en clase. Por eso me fue tan mal. Que no podía fumar, ni tomar, ni ennoviarme con una niña que no amara a Dios. Entonces yo las miraba desde la distancia. Que debía llegar virgen al matrimonio, que el divorcio es pecado. En Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos
por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Sin embargo, yo tengo muchos amigos que fueron formados en el camino correcto desde niños al igual que yo, pero luego se apartaron de Dios. ¿Por qué? Yo creo que la diferencia fue que yo siempre creí que lo que la Biblia decía o dice es la palabra de Dios y punto. Si lo dice la Biblia, lo hago. Pero muchos de esos amigos vieron la Biblia, como algunos hoy lo ven, como una verdad relativa. No, de eso depende. No, eso fue escrito para esa gente. Y en lugar de verlo como una verdad absoluta, o mejor, como la palabra de Dios, lo cuestionan, se lo preguntan. Yo no. Por esa razón, cuando a mí alguien me viene con cuentos como de dietas veganas y dietas vegetarianas, yo sé que cosas como esas no vienen de Dios. Son simplemente modas pasajeras. Porque en 1 Timoteo 4:3 dice que en los últimos días muchos seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios y dirán, ojo, que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, como un churrasco, imagínense eso, con una papa criolla, o mejor papa chorreada, una punta de anca, imagínense eso, una arepa, un aguacate, tomate, ¿no les da hambre? Ahora, si ellos quieren comer su apio, pues allá ellos. Yo sí me como mi chicharrón. Imagínense unos huevos con tocino. Entonces, si ellos quieren comer esas cosas, allá ellos. Pero no me venga aquí con el cuento que eso es de Dios. No. Porque la Biblia dice que en los últimos días algunos creerán que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud. Ahora, yo sé que por cuestión de salud no deberíamos comer mucho cerdo o langostinos o cositas así. Y por eso pues yo también enseño la dieta bíblica. Pero una cosa es por cuestiones de salud y otra es venir con el cuento que eso es lo que Dios nos pide. No. Mi conocimiento de la Biblia también me ayuda a discernir cuando hay una enseñanza falsa, una revelación, una profecía falsa. Pablo dijo en Gálatas 1:8, si alguien, ya sean nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio, otra buena noticia, diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Porque hoy algunos dicen que para ser salvo hay que ser de cierta religión o hay que hacer ciertas obras. La Biblia no dice eso. Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo por la fe. La segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿esto lo haría Jesús? Y para saber qué haría Jesús, podemos leer lo que Santiago dice con respecto a la sabiduría de Dios. En el capítulo 3, versículo 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, están oyendo lo que Dios dice, demuéstrenlo. Pero si tienen, y aquí habla de dos cosas, envidias amargas y ambiciones egoístas, tengan por seguro que eso no proviene de Dios. Dichas cosas son humanas y demoníacas. Entonces, ¿qué motiva un pensamiento, un deseo, un sueño? ¿Un egoísmo o una ambición egoísta o celos amargos? No es de Dios. Y en el 17 dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura.
En Tito 1:15 dice: al que es puro, todo le es puro. Si una persona mal pensada siempre le ve lo malo a todo. El que es puro, todo lo ve puro. También ama la paz, busca la paz. Es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Está dispuesta a que otros participen. Está llena de compasión. No, uno sabe que algo es de Dios porque ese sentir, ese pensamiento, ese deseo está lleno de gracia. Una gracia que no es de nuestra carne. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Es decir, no es hipócrita. La tercera prueba ha sido confirmado por cristianos maduros. Ahora, yo sé que muchos cuando se enranchan con algo, no es que me quiero casar con ese tipo de punto, se le puede aparecer a el mismo Dios, a un Jesús, y no le va a hacer caso, porque está obstinado. Pero si yo quiero ser guiado por Dios, yo estoy dispuesto a que otros opinen. Y esa es la razón por la cual la semana pasada les pregunté: ¿tienen ustedes por lo menos 3 personas que tienen derecho de hablar a su vida? Y yo sé que lo que ellos nos van a decir no siempre nos va a gustar, pero en Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama. Cuando una persona realmente nos ama, nos dice la verdad aunque nos duela. Pero en cuarto lugar, ¿tiene eso que ver con lo que yo soy? Dios nunca me va a pedir hacer algo que no tiene que ver con lo que yo soy. Si yo trato de hacer algo para lo cual yo no fui formado, me voy a frustrar. Me voy a comparar con los que lo hacen bien. Voy a sentir envidia a ellos y me voy a llenar de amargura. Dios jamás nos va a llevar a vivir afuera de los parámetros para los cuales fuimos diseñados. Por ejemplo, yo soy pastor maestro. De evangelista yo no tengo nada. Y esto lo sé porque hace unos 22 años me invitaron, recuerdo, a predicar a Santa Marta. Y cuando llegué, tenían montada una tarima en la playa. Y yo dije: ¿y esto para qué? ¿Es para un circo? Me dijeron: sí, y usted es el invitado de honor. Yo tenía que predicar. Si no aguanto que una persona se me mueva, imagínense, en esa playa todos se movían. Eso no era lo mío, esa no es mi zona de confort. Pero como yo era el invitado, yo dije: pues tocará. Traté de copiar lo que yo había visto de otros evangelistas. Grité como loco más de 1 hora. Eso fue horrible. Yo llegué al hotel a llorar. ¿Por qué? Porque ese no soy yo. Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo, nos va a impulsar a hacer algo que no tiene que ver con lo que somos. Pero en quinto lugar, vimos las circunstancias que acompañan ese sentir. Cuando Dios da una visión, Él da la provisión, Él abre puertas, las cosas se van dando. Pero recuerden que el enemigo también a veces puede producir estas cosas para desviarnos del plan de Dios. Por eso esta es una señal más entre 8. En sexto lugar, hoy vamos a ver: ¿es esa mi responsabilidad? Porque si una situación o una persona no son mi responsabilidad, ¿por qué me va a hablar Dios acerca de eso? Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro que él moriría como mártir, de manera inmediata él se voltea y mira a Juan, que está detrás de ellos, y le pregunta a Jesús: Señor, ¿y este qué? Porque así somos nosotros. Y quiero que se imaginen el cuadro. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tú vas a morir en una cruz como mártir. Pedro debería preguntar: ¿sí, cuándo? ¿Y en dónde? ¿Yo qué tengo que hacer? Y no hay forma de evitar eso. ¿Y será que yo alcanzo a ver a mis nietos? Pero en lugar de preguntar cosas con respecto a él, ¿y este qué? ¿Y qué le responde Jesús? Dice en el versículo 23 de Juan 21: si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? No sea lambón. Mire, ahí está. Eso es bíblico. Si Jesús dijo: ¿a ti qué te importa?, yo también lo puedo decir.
Y eso fue lo que Jesús le dijo. ¿Por qué? Porque se estaba metiendo en cosas que no eran de su responsabilidad. Y a veces nosotros creemos que tenemos un sentir de parte de Dios de ir a corregir a alguien, que no es nuestra responsabilidad. De ir y dar una palabra a alguien, de confrontar a alguien. Esto nos pasa cuando estamos en el carro y se atraviesan esas motos. ¿Por qué no respetan la fila, oiga? Entonces nos da por, ay, pero estos, y luego comenzamos a pensar, ¿cuándo la ciudad va a hacer algo para organizar este tráfico? Y Dios, ¿qué nos dice? ¿A ti qué te importa? Eso no es asunto tuyo. Miren lo que Pablo dice en 2 Corintios 10, versículo 13. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Entonces nosotros tenemos que pensar cuál es nuestro campo de autoridad, quién es nuestra responsabilidad. Mis hijos. Si soy jefe de una empresa, mis empleados, ellos son mi responsabilidad. Pero el tráfico de esta ciudad, eso no es mi responsabilidad. Y es que en Bogotá hay más de 7 millones de alcaldes, todo el mundo, pero y Dios, ¿qué nos dice? ¿A ti qué te importa? O sea, vive tu vida, no te amargues. Cuando yo entendí esto, aprendí a descansar. Porque yo siempre creía que a veces Dios ponía en mí cargas por ciertas personas, por ciertas iglesias, por ciertas naciones. Yo decía, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hablar con ese tipo. Y un día entendí, esa no es mi responsabilidad. Pablo sigue diciendo, nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado. Y en el caso de Pablo, él dice, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Los hijos de la vecina no son mi responsabilidad. Las ovejas de otra persona no son mi responsabilidad. Entonces yo he aprendido que si yo tengo una carga por una iglesia o por una persona que no es mi responsabilidad, lo único que yo tengo que hacer es interceder. Porque si esa carga es puesta por el diablo o por mi carne, el momento en el cual yo comienzo a interceder, se va la carga. Y si es una carga puesta por Dios, de eso se trata la intercesión, entregarle la carga a Dios. A no ser que Dios nos esté preparando para algo en el futuro. Entonces nos pone una carga por los niños huérfanos. Nos pone una carga por nuestra ciudad o por nuestra nación. Pero cuando eso sucede, esa carga se convierte en un amor especial por eso. Y una disposición de dar nuestra vida por esa causa, por esa persona, por esa iglesia, por esa situación o por esa nación. Y si ese es el caso, Dios abrirá puertas. Y en su momento podremos hacer algo. La séptima pregunta que debemos preguntarnos, o que debemos hacernos para probar si un pensamiento, un sentir es de Dios, es la siguiente: ¿trae convicción o condenación? Parece ser lo mismo, pero no lo es. La condenación viene del diablo, la convicción viene de Dios. Él convencerá al mundo de pecado. Eso viene de Dios. El propósito de la convicción es corregirnos para traer un cambio de vida, pero es motivado por el amor de Dios. El propósito de la condenación es hacernos sentir culpables, miserables o como poca cosa. Yo no sirvo para nada.
La condenación siempre nos va a hacer sentir peor y peor. Aunque confesemos el pecado, la culpabilidad permanece. Y esa es la clara muestra que eso no viene de Dios. Porque en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que el Espíritu Santo hace es revelarnos lo que está mal en nosotros. A eso lo llamamos conciencia de pecado. Somos conscientes del pecado. Pero el momento en el cual confesamos ese pecado, de manera inmediata, la culpabilidad, la condenación, la tristeza, los sentimientos de culpa, el menosprecio caen sobre Jesús y nosotros somos libres. Pablo compara la condenación con la convicción en 2 Corintios 7:10. Él dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación, liberación. Pero la tristeza del mundo, la condenación, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Con algunas luchas que yo tuve en mi niñez con ciertos pecaditos, yo no lograba la victoria porque estaba oyendo la voz del enemigo, la condenación. Y entonces me sentía culpable, miserable, me odiaba, decía: uy, uy, me odio. Y entonces caía en el ciclo interminable de pedir perdón y volver a pecar, pedir perdón y volver a pecar. Porque no era la convicción del Espíritu Santo. Hasta que aprendí a ser guiado por el Espíritu Santo. Y entonces cuando yo pecaba, el Espíritu Santo venía y me hacía consciente de mi pecado. Pero a la vez me daba la seguridad de que yo seguía siendo hijo de Dios. De que ese pecado ya había sido perdonado. Que Dios seguía conmigo y que Él me seguía amando. Y entonces, con esa seguridad, yo confesaba mi pecado. Y también confesaba mi incapacidad de lograr la victoria. Pero como venía de Dios, Él me daba la victoria. La última prueba, número 8, es quizás es la más importante, y es la siguiente: tengo la paz de Dios. Si nosotros creemos que hemos oído la voz de Dios y hemos pasado hemos pasado 7 pruebas, ¿no? No contradice lo que dice la palabra. Las personas lo han visto favorablemente, todas las cosas se han dado. Sin embargo, no tenemos paz. No hemos pasado la prueba más importante. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es esperar. En Colosenses 3:15 dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. La paz que viene de Jesús. No es la paz nuestra. Por eso hago énfasis en eso, la paz que viene de Cristo. En Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz de mis emociones. No es un sentimiento de paz. No estoy lo más de tranquilo. Ni tampoco es estar alegres ni sentirnos bien. Eso viene porque las cosas están saliendo bien. Pero esa es la paz de mi propia carne. La paz de Dios es algo espiritual que supera nuestro entendimiento. Entonces es una paz que está presente cuando todo sale bien, pero también cuando las cosas no salen bien. Es paz en medio de la tormenta.
en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la adversidad y aún en medio de la oposición de otras personas. Pero esta paz es algo que tenemos que aprender. Y lo aprendemos a punta de errores. Es como un carro viejo y mañoso, ¿no? Solo el dueño lo sabe manejar. Por ejemplo, yo tengo un Volkswagen modelo 66. Está perfecto el carro. Pero cuando se lo presto a alguien, a los 20 minutos me está llamando que no prende, que qué le hago, que hay que echarle gasolina o qué. No son capaces. Yo digo, pero yo llevo más de 20 años manejándolo y jamás me deja tirado. ¿Por qué? Porque yo le conozco sus mañas. Yo sé cómo prenderlo. En una ocasión se lo presté a un tipo y fundió el motor. Yo dije, ¿cómo es posible? A otro se lo presté y dijo, no sé qué tiene, pero me tocó llevarlo al taller y le bajaron el motor. Yo dije, bájale el motor. El carro está perfecto. ¿Pero por qué? Porque no conocen el carro. Lo mismo sucede con la paz de Dios. Eso es algo que cada persona de manera individual tiene que aprender a oír o tiene que aprender a ser sensible a eso. Yo no le puedo prestar mi paz, yo no le puedo prestar mi Volkswagen, no, usted se lo va a tirar. Usted tiene que aprender a ser sensible a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y usted aprende a ser sensible cuando lo logra diferenciar de sus emociones, de sus pensamientos y de sus deseos. Porque no tiene que ver con el alma. En el alma nuestra está la mente, la voluntad y las emociones. No tiene nada que ver con eso. Es algo totalmente espiritual. Y ser guiados por la paz de Dios nos va a llevar a hacer cosas que no queremos, que no nos convienen. En la carne no me conviene, pero yo lo hago porque tengo la paz de Dios. Que otros no quieren, pero yo lo hago porque tengo la paz de Dios. Y a veces vamos a sentir que estamos navegando en contra de la corriente o que estamos en medio de la tormenta, pero esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos da la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces quiero ilustrarlo con ciertas cosas de mi vida personal que sé que le pueden ayudar. La primera vez que yo experimenté la paz de Dios sucedió cuando estaba a punto de pagar mi universidad. Ahí estaba haciendo fila y estaba lo más de feliz. Ya iba a entrar a hacer mi carrera y todo estaba bien hasta que de repente comencé a sentir una angustia. Estaba a 3 personas del cajero y de repente una angustia en mi interior. Y no eran churrias, no. Es algo sobrenatural. Y como hasta ahora estaba aprendiendo a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, por eso puse ciertas señales. Y no voy a hablar de esto porque lo he compartido antes. Pero tal como le puse estas pruebas al Señor, sucedió. Y no pagué la carrera. Pero fui el hombre más feliz sobre la tierra porque estaba aprendiendo a oír la voz de Dios. Y a partir de ese momento, yo he aprendido a hacer todo basado en esa dirección. Yo no compro nada, yo no hago nada si no tengo la paz del Señor. Ahora, obviamente, cometí muchos errores. Y generalmente, por ejemplo, comprando cosas, cometo errores porque me dejo arrastrar por la presión de los vendedores. Uy, esto le queda divino y uno le cree, puro cuento. Este es el último que me queda, puro cuento.
Estamos en promoción especial, puro cuento. Ahora, si es verdad que, o sea, si yo regreso una semana después y Dios quiere que yo lo compre, ahí estará. Y si vale más, pues ¿qué importa? Pero nosotros no podemos hacer cosas de afán, presionados o porque es el último que les queda. No, tenemos que esperar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo he aprendido que yo tengo que tomar un tiempo para pensar, que yo tengo que investigar y también tengo que esperar el visto bueno de Dios. Y cuando eso viene, eso quiere decir que tengo libertad de hacer las cosas. En una ocasión recuerdo que estábamos con mi esposa a punto de firmar la compra de un apartamento que no era la voluntad de Dios, o no era su perfecta voluntad. Podríamos decir, era su voluntad permisiva. Y estábamos ahí, allá, todo, traíamos el cheque, plata y todo. No era sino firmar. Pero nuestro sueño siempre había sido, o era una casa. Y nosotros incluso sabíamos en dónde estaba ubicada esa casa. Llevábamos 7 años ahorrando para esa casa. Yo ya me había apropiado de esa casa, ¿no? Durante 7 años, todos los lunes yo iba a ese lugar y yo oraba y lo decretaba. Y yo lo tenía pisado más que novia fea, oiga. Pero se había presentado una oportunidad única, el mejor negocio de la vida. Y era un apartamento que nosotros habíamos querido como unos 7 años atrás. No, la constructora había seguido construyendo en la misma zona. Y cuando lo habíamos visto 7 años atrás, el precio era imposible de pagar. Recuerdo que costaba 104 millones. Para nosotros eso era imposible. Y en los 7 años se había subido hasta 170 millones. O sea, imposible. Pero vino la crisis. Y debido a la crisis lo habían bajado a 150, a 130, 100 millones. Nos llamaron y dijeron, mire, lo vamos a dar 20% más barato. O sea, uno dice, wow, tal mitad del precio. Por eso todos nerviosos, estábamos a punto de firmar y estábamos emocionados. Pero sabíamos en nuestro interior que era la voluntad permisiva de Dios. Es como cuando una niña se quiere casar con un tipo y el Dios le dice, pues vaya, si usted quiere, cásese. Pero ella sabe que no tiene la total aprobación de Dios. Y él le dice, Señor, sí me caso. Y dice, pues el tipo tiene 2 piernas. No, y comienza a mostrarle todo lo bueno, pero no es lo que tengo para ti. Así nos sentíamos. Es como cuando uno va a pecar, ¿no? Y así nos sentíamos, como pecando. Por un lado se sentía rico, pero por otro lado nos sentíamos mal. Y por eso mi esposa dijo, ¿pero qué estamos haciendo? Y en ese momento me levanté y dije, sí, este no es el plan nuestro. Por eso no lo firmamos. Y salimos de ese lugar felices. Sin apartamento, pero felices. Ahora, las cosas hubieran salido bien, ¿no? Ese apartamento hoy cuesta 4 veces más. Lo sé porque todo el tiempo lo voy a ver. Pero seguimos ahorrando otros 3 años para comprar la casa. Y el momento se dio. Y compramos esa casa y mi esposa y yo estábamos felices porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estaba con nosotros. Pero un día llevamos a nuestros amigos y familiares para que lo vieran. Y esa casa se había construido en 1968.
Y los que lo habían tenido lo habían dejado igualito a como estaba en 1968. Incluso todavía en la alberca estaba el jabón de 1968. Azul y todo mojoso. La cocina horrible, todo feo. Y por eso cuando ellos entraron a verlo, no dijeron nada, pero en su rostro estaban diciendo: y en esta posilga metieron todos sus ahorros. Pero nosotros teníamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la misma paz que yo tengo cuando vamos a comprar una propiedad para la iglesia. Cuando las personas encargadas de esto me llaman y me dicen: ya tenemos, todo está bien. Yo digo: listo, vamos. ¿Por qué? Porque tengo la paz de Dios. Pero a veces me llaman y dice: está perfecto, el precio está buenísimo, comprémoslo. Y yo digo: no tengo paz. La luz está en amarillo. Les digo: esperemos 3 añitos. O a veces me llaman y ellos dicen: no, este es lo mejor, esto es lo que usted quería, tal como usted nos dijo, ya está, comprémoslo. Y yo en ese momento la luz está en rojo, todo lo contrario, otra vez ese dolor. Digo: no. Y ellos no entienden, o a veces no entienden, o más bien ya aprendieron que yo soy guiado por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz yo la uso tanto en las decisiones grandes, como compras para la iglesia, o a dónde vamos a llevar la iglesia, o también en cosas de mi familia, de mi hogar, que son importantes, pero también en bobadas, como comprarme un iPhone o no comprarlo, comprar una cámara, comprar un carro, comprar una navaja. Yo, cuando voy a comprar una navaja, primero lo investigo todo. Me meto por internet y veo los precios. Cuesta $10 o 15 o 20. Y luego voy a una tienda aquí y cuesta lo mismo y no lo compro. ¿Por qué? Porque estoy buscando la paz de Dios. Finalmente decido comprar esa navaja. Vamos a ir de vacaciones a Estados Unidos y en el avión voy emocionado. Voy a comprar mi navaja, y estoy feliz. Y vamos con mi esposa a la tienda y entro y ella me espera afuera. Y cuando salgo me dice, digo: no. Porque no tengo paz. Y yo sé que muchos dirán: pero es absurdo por un pinche navaja. Sí. ¿Por qué? Porque si yo no oigo la voz de Dios en cosas tan sencillas como esas, tampoco lo puedo oír, o tampoco lo voy a obedecer en cosas grandes. Vuelvo a leer el versículo que vimos al comienzo, Gálatas 5:16, Gálatas 5:15. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto. Por eso vamos a ponernos de pie. Y usted va a volver a poner delante de Dios las 3 preguntas que la semana pasada le hizo. ¿Cuáles son esas 3 preguntas importantes? ¿Cuál es esa decisión? Dios no está de afán. Él tiene toda la eternidad. Y Dios quiere estar en control de nuestra vida. Hágale la pregunta una vez más al Señor: Señor, estas son mis preguntas. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuánto tiempo quieres que espere? ¿Es esta la persona? ¿Es esta la carrera? ¿Es este el carro? ¿Es este el trabajo? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Yo quiero ser guiado por ti. Yo no quiero dejarme presionar. No quiero, Señor, ser gobernado por ambiciones egoístas, ni por celos amargos. No quiero, Señor, meterme en el terreno que a mí no me corresponde.
Yo necesito oír tu voz, Señor. Necesito la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si esa paz no llega, no haré nada. Aunque me gane muchos enemigos, aunque me sienta navegando en contra de la marea, yo solo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser guiado por ti, Espíritu Santo. Guíame. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador, una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome,